hacemos contacto con el abogado Héctor Benítez, experto en inmigración, para que nos aclare sobre la envergadura de esta nueva medida de deportación inmediata si no pediste asilo en México o en Guatemala o en el tercer país por donde hubieras pasado. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Excelente tarde. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que estar claro es que esta es una propuesta de la modificación de la ley del reglamento para llevar adelante la implementación de los procesos de asilo. No está todavía definido, no está aprobado, está entrando en fase de comentarios para luego ser modificado o ciertamente implementarse. El efecto del fondo indudablemente es muy similar a la medida que se tomó en la época de la administración Trump como una forma de evitar o de limitar los asilos, pero de alguna forma lo que están es tratando de demostrar la existencia de algunas excepciones que teóricamente van a permitir que igual el aplicante pueda llevar adelante una búsqueda de protección humanitaria o migratoria en este contexto. Sí, dentro de las excepciones... Pero por lo que yo entiendo, ese cubano que viene de Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, tendría que demostrar que en cada uno de esos países pidió asilo político para que le den el asilo aquí. Mira, de acuerdo a los términos de la declaración del secretario de Seguridad Nacional y lo que pareciera estar en la propuesta, no. Lo que de alguna manera se quiere es que haya hecho el planteamiento, de haber optado por asilo y el asilo le haya sido negado para que le permitan llegar de forma directa, digamos, sin haber hecho alguna cita previa para optar a la protección del asilo. Recuerde que dentro de las excepciones que están planteando ahí, y es lo que están tratando de mostrar como aparentes o supuestas excepciones, es que la persona haya llegado, por ejemplo, a través de un paro humanitario, estaría exento de la aplicación de esta norma, en el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Haití o incluso de Ucrania. Las personas que hayan solicitado el asilo y el asilo les haya sido negado, o las personas que hayan, escúchese bien esto, hecho la gestión a través de una aplicación del Servicio de Aduanas llamada CBP One para agendar previamente un encuentro de frontera. Se supone que la intencionalidad de la norma o la intencionalidad de la regla es evitar la llegada irregular de las personas a nivel de fronteras y no el hecho de la limitación. Ciertamente va a haber una limitación de hecho, una limitación fáctica, al hecho de que se pueda acceder al asilo de forma directa como medida que también me pueda llevar en el futuro a una residencia o a una ciudadanía. Pero la misma norma también está preservando, en el supuesto que no se pueda obtener ese asilo, la preservación de otras figuras de protección migratoria, como las conocidas como suspensión de deportación y la Convención contra la Tortura, que eventualmente no estarían sujetas a este tipo de restricciones. Estas restricciones están inicialmente orientadas precisamente para las personas que estén buscando el asilo como un medio de poder, además de tener la protección migratoria, de poder llegar a residencia y de llegar a ciudadanía, que los otros medios de protección migratoria, como suspensión de deportación y la Convención contra la Tortura, no ofrecen. Entonces, digamos que sí hay diferencias, indudablemente, de forma, pero que tendríamos que empezar a ver en el supuesto que se implemente este tipo de reglamento desde el punto de vista fáctico o de los hechos, si realmente en el fondo no lleva o no conlleva un efecto similar a la misma política que se trató de implementar durante la era o la administración del presidente Trump. Ellos dicen que esto tiene una fecha de posible entrada en vigor o de posible entrada en discusión, porque tendrá 30 días para poner los elementos después que salga, a partir de mayo o de junio quizás. Correcto. Entonces, hasta ese momento, las reglas que siguen imperando en frontera para las personas que llegan, que atraviesan la frontera y se presentan en inmigración, ¿cuáles son? Sigue siendo el título 42, que es que el gobierno tiene todavía la posibilidad, aceptada, por lo menos no eliminada a través de la Corte Suprema de Justicia, de ser expulsados directamente de las fronteras y devueltos a México sin ningún tipo de explicación. Precisamente lo que está dando origen supuestamente a la implementación de esta norma es que como se prevé que teóricamente van a suspender el título 42, que recuerda que viene de la era del COVID, sí, de esa era en que se expulsaban a las personas por temas de seguridad de salud pública, como en teoría van a suspender el título 42, entonces quieren
implementar una nueva normativa que de alguna forma impida la llegada masiva de migrantes por vía irregular. O sea que en términos populares lo que estamos hablando es de cambiar un santo por otro, pero con el mismo milagro. Evitar de cualquier manera la entrada y provocar la deportación súbita, inmediata, expedita. En esencia pudiera ser así. La diferencia es que ahora, si la persona no tiene cómo evitar o cómo eliminar la presunción negativa en su contra, la persona, aunque no va a poder solicitar, te reitero, en la protección del asilo, sí va a poder solicitar la protección de la suspensión de deportación y la Convención contra la Tortura. La diferencia mayúscula en esto es que estas últimas dos solamente te permiten o te protegen desde el punto de vista de hecho del país, te dan acceso a permiso de trabajo, pero no te llevan a una residencia legal permanente, no te llevan a una ciudadanía y por supuesto tampoco te permiten generar beneficios familiares, como si te brinda el estatus de asilado o refugiado. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerte aquí. Y ya saben, estaremos al tanto de esta situación. Nosotros además ahora le queremos hablar de que el régimen cubano informó hoy sobre el hallazgo de una lancha rápida abandonada al norte de la provincia